Estoy de pie frente a la pared de un granero en el condado de Lancaster, en Pensilvania. Este edificio ha soportado el paso del tiempo durante 2 siglos exactos. Al deslizar la palma de mi mano sobre las tablas de pino del revestimiento, la sensación no es la de tocar madera común. Se siente como un hueso viejo y seco. Es una superficie dura, densa, que emite un sonido claro y vibrante cuando la golpeo con los nudillos. No hay rastro de pintura, ni un gramo de barniz, ni rastro de esos selladores modernos que prometen milagros. Es simplemente madera desnuda que ha visto pasar a 30 presidentes de este país enfrentando tormentas, nieves y soles abrasadores sin más ayuda que su propia estructura. Justo al otro lado de la carretera se levanta un hangar moderno. Fue construido hace apenas 20 años, un suspiro comparado con el gigante que tengo a mis espaldas. Sus paredes están envueltas en una costosa membrana hidrófuga de última generación. Las tablas fueron tratadas con antisépticos a presión en autoclave. Cada junta, cada unión, cada esquina ha sido sellada meticulosamente con silicona industrial de alta elasticidad. Y sin embargo, se está pudriendo. La semana pasada, por pura curiosidad profesional, deslicé la sonda de mi medidor de humedad bajo su revestimiento. El aparato marcó un 28%. En el lenguaje de la madera, eso no es solo humedad, es una sentencia de muerte inmediata. Vi al dueño de esa estructura moderna, un hombre desesperado, arrancando los paneles exteriores solo para encontrar una masa negra y descompuesta donde debería haber integridad estructural. Lo que antes era fibra fuerte, ahora era poco más que abono para hongos. Nos han condicionado a creer que la longevidad de una construcción es una cuestión de cuántas capas de protección externa le añadimos. Pero tras 20 años de trabajar en mi propio taller, golpeando formones y ajustando ensambles, he comprendido que este viejo granero no ha sobrevivido por lo que le aplicaron encima, sino por aquello de lo que sus constructores prescindieron deliberadamente. Se mantiene en pie porque se le permitió hacer lo que la industria de la construcción moderna prohíbe terminantemente: respirar. No se trata de una elección estética, de romanticismo por lo rústico o de una simple nostalgia por el pasado. Es una prueba física y viviente de que nuestros métodos actuales de aislamiento y sellado están, de hecho, matando a nuestros edificios. La tecnología del revestimiento vertical con listones, que llegó a estas tierras desde los densos bosques de Escandinavia, es una obra maestra de la ingeniería que no intenta luchar contra la humedad, sino que aprende a gestionar el aire. El gran paso que debemos dar es entender esta paradoja. Un método que no cuesta ni un solo centavo en productos químicos funciona infinitamente mejor que cualquier compuesto sintético que puedas encontrar en los estantes de una gran superficie. Pero claro, si todos construyéramos como lo hacían los maestros hace 200 años, el mercado de aislantes y antisépticos, que mueve cientos de miles de millones de dólares, simplemente dejaría de ser necesario. Es por eso que la industria hace todo lo posible para que veas las estructuras abiertas como un vestigio primitivo del pasado, y no como lo que realmente son: la cumbre de la lógica constructiva aplicada a la materia orgánica. Hoy no vengo a darte una lección teórica de arquitectura. Vengo a mostrarte cómo funciona este sistema olvidado de conservación de la madera. Un sistema donde el aire es el único conservante que realmente necesitas. He pasado años observando cómo la humedad se mueve por los poros del roble y el pino, y he aprendido a respetar el camino que el agua decide tomar. Este primer granero que visito creció en suelo americano, pero su alma técnica nació en los bosques nórdicos. Los carpinteros de Noruega y Suecia, viviendo en condiciones de inviernos interminables y aire saturado de sal y humedad, asimilaron una lección que nosotros hoy ignoramos con arrogancia.
La madera no es un bloque de construcción inerte. Es una estructura capilar viva que continúa expandiéndose y contrayéndose incluso siglos después de haber sido derribada por el hacha. Intentar sellar completamente una pared contra el agua es como intentar detener la marea con un colador. Tarde o temprano, la humedad encontrará una fisura, un agujero de clavo o una degradación en el polímero, y si no has dejado una vía de escape para que esa humedad salga, transformará tu edificio en astillas podridas en cuestión de pocos años. El secreto no está en la barrera, sino en la circulación. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy, pieza por pieza, en mi banco de trabajo. En las densas regiones boscosas de Escandinavia es donde realmente se forjó esta técnica. Los carpinteros de Noruega y Suecia, enfrentándose a siglos de inviernos implacables y a un aire saturado de humedad que parece morder la madera, aprendieron una lección que hoy nos esforzamos desesperadamente por ignorar. Para ellos, la madera nunca fue un material muerto o inerte. Entendían que el pino o el abeto son estructuras capilares que siguen latiendo con el clima mucho después de pasar por el aserradero. Sabían que intentar sellar una pared era una batalla perdida de antemano. Su solución fue el Staberg, Stabberg. Una construcción de postes y tablas verticales que convertía la fachada en un organismo capaz de gestionar el agua por sí mismo. A mediados del siglo XVII, exactamente hacia el año 1645, colonos suecos y finlandeses trajeron estas costumbres al valle del río Delaware. Investigando en los archivos históricos de Fort Christina, encontré inventarios de esa época donde ya se mencionaba el uso de tablas verticales de pino con listones estrechos para las viviendas y almacenes. Aquellos hombres no tenían títulos de ingeniería ni software de simulación térmica, pero poseían algo mucho más valioso: la capacidad de observación acumulada de 10 generaciones. Un carpintero de aquel entonces sabía que, si clavaba una tabla de forma horizontal, como solemos hacer hoy con el tinglado de madera, el agua se detendría en cada reborde y en cada clavo, penetrando en las fibras a lo largo de toda la pieza. Sin embargo, al colocar la madera en posición vertical, las fibras naturales actúan como canales de drenaje, dirigiendo cada gota hacia el suelo por la fuerza de la gravedad, minimizando el tiempo de contacto. Recuerdo haber sostenido en mis manos, en el archivo del condado de Lancaster, el diario de un maestro carpintero de 1810. Describía la construcción de un granero que, para mi asombro, es el mismo que todavía sigue en pie hoy. En sus páginas no leí ni una sola palabra sobre impermeabilización o sellado. Él escribía sobre el libre juego de las piezas y la capacidad de ser atravesado por el viento. Construían con roble blanco o pino recién cortado, sabiendo perfectamente que la madera se secaría y cambiaría su forma directamente en la estructura de la pared. Un constructor moderno se horrorizaría al ver las grietas y huecos que aparecen cuando una tabla de este tipo pierde su humedad interna, pero el viejo maestro solo habría sonreído. Para él, esas aberturas eran los pulmones del edificio. La filosofía central de esta tradición es profunda. Diseña la estructura de modo que pueda recuperarse de la humedad de forma autónoma. Nosotros, en cambio, construimos bajo la falacia de la barrera absoluta. Envolvemos nuestras casas en láminas de plástico, creando un termo hermético, y rezamos para que nuestras cintas adhesivas y polímeros sintéticos aguanten décadas. Pero no lo hacen. Basta un solo agujero de clavo, una microfisura en la espuma o un mal ajuste en el marco de una ventana para que la humedad entre en esa cápsula artificial. Y allí, atrapada entre la capa de aislamiento y la membrana exterior, el agua comienza su labor destructiva en total oscuridad, sin una sola brisa que la evapore. Cuando miro el trabajo de estos maestros, no veo monumentos a la estética rústica, sino sistemas de ingeniería dinámica. El granero que mencioné ha durado 200 años
porque sus paredes no son una barrera, sino un filtro. Es un puente técnico que nos demuestra que la longevidad no se compra en un bote de productos químicos. Está grabada en la lógica misma de la construcción. Mientras sigamos intentando vencer a la física con marcas de aislamiento nuevas cada año, seguiremos derribando edificios podridos, mientras estos gigantes sin protección alguna seguirán oscureciéndose con el tiempo, manteniéndose absolutamente sanos en su interior. Aquellos maestros entendían que la madera tiene una dignidad propia, que no necesita ser asfixiada, sino comprendida y respetada a través del diseño inteligente. Cuando decidí construir mi propia pequeña carpintería siguiendo los métodos antiguos, cometí el error clásico del principiante. Intenté hacerlo demasiado bien. Compré tablas anchas de pino blanco, de casi 30 centímetros, y las fijé con potentes tornillos estructurales en ambos bordes, sellando después cada junta con un polímero de alta gama que costaba una pequeña fortuna. Pensé que estaba levantando una fortaleza impenetrable. 2 años después, tras los primeros cambios bruscos de temperatura y humedad, mis tablas simplemente se partieron por la mitad, con estruendos que parecían disparos en mitad de la noche. El sellador fue arrancado de cuajo, y los tornillos o bien se cegaron por la tensión, o bien arrancaron trozos enteros de madera al intentar contener una fuerza que no comprendía. Fue entonces cuando entendí que los viejos maestros no trabajaban así por falta de recursos, sino porque eran más inteligentes que yo. Ellos no intentaban vencer la fuerza de expansión de la madera, la utilizaban a su favor. La primera técnica fundamental que rescaté de mis propios errores es la geometría del movimiento, o la regla del 12-4. Es la base del revestimiento vertical. La tabla principal debe tener unos 120 milímetros de ancho, mientras que el listón, la pieza estrecha que cubre la junta, debe ser de exactamente 40 milímetros. En los almacenes modernos intentarán venderte tablas de 250 o 300 milímetros, bajo la promesa de que terminarás el trabajo más rápido. No les creas. Una madera de ese ancho, al cambiar su humedad interna, puede desplazarse entre 8 y 10 milímetros. No hay clavo ni tornillo en el mundo capaz de retener esa presión mecánica. La proporción 12-4 minimiza ese recorrido individual. Cuando reconstruí la pared de mi taller usando estas medidas, noté algo asombroso. La pared empezó a vivir con el clima. En un mediodía seco de verano, aparecían grietas de 3 o 4 milímetros ocultas tras los listones, permitiendo que el aire fresco entrara en la estructura. En otoños lluviosos, las tablas se hinchaban hasta cerrarse por completo, creando un escudo estanco. La segunda técnica es la regla del anclaje central. El operario moderno, acostumbrado al plástico o al fibrocemento, suele clavar los bordes de la tabla. Eso es una sentencia de muerte para el pino o el roble. Aprendí que se debe clavar un solo clavo, y solo uno, justo en el centro del eje vertical de la tabla principal. Esto permite que los bordes se contraigan y expandan libremente hacia el centro sin ofrecer resistencia. Luego viene el listón protector, y aquí es donde reside el truco que casi todos olvidan. El listón jamás debe clavarse a las tablas principales. El clavo del listón debe pasar estrictamente por el hueco que queda entre las dos tablas y anclarse directamente al armazón del edificio. El resultado es un sistema flotante donde las tablas se deslizan bajo el listón como si fueran placas tectónicas. Al desmontar un granero de 1850, comprobé que tras 170 años aquellas tablas no presentaban ni una sola grieta por tensión. Estaban tan libres como el día que salieron del bosque. El tercer método, que hoy los arquitectos han borrado de sus manuales, es la gestión del efecto capilar en la testa.
Si miras el corte de una tabla bajo una lupa, verás un manojo de pajitas para beber. Si el borde inferior de tu revestimiento está cortado a 90 grados, cada gota de lluvia que resbale por la pared se quedará suspendida en ese corte y será succionada hacia el interior de las fibras hasta una profundidad de 20 centímetros. Por eso, los edificios siempre se pudren primero por abajo. Mi técnica invariable ahora es el corte de goteo a 45 grados hacia el interior. Uso mi vieja sierra de mano para sesgar el extremo inferior de cada tabla, de modo que la cara exterior sea más larga que la interior. El agua, al llegar a ese borde afilado, simplemente se desprende por gravedad antes de tener tiempo de ser absorbida. Hice la prueba en mi taller. 2 trozos de pino expuestos a una semana de lluvia. El higrómetro marcó un 34% en el corte recto y apenas un 16% en el biselado. Esa pequeña inclinación es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte de la madera. La cuarta técnica requiere que el artesano use sus ojos antes que sus manos. La orientación de los anillos de crecimiento. Hay una máxima innegable. El corazón mira hacia la calle. Al observar la testa de la tabla, verás los arcos de los anillos. La madera siempre tiende a curvarse en dirección opuesta al corazón del tronco al secarse. Si colocas la tabla con el lomo hacia la pared, los bordes se levantarán al secarse, arrancando los listones y dejando pasar el agua. Pero si la colocas con el lomo hacia el exterior, hacia la intemperie, al secarse, los bordes se apretarán con más fuerza contra el armazón, sellando la estructura de forma natural. Me toma 1 hora extra seleccionar y orientar cada tabla según su veta antes de empezar a clavar, pero esa hora me ahorra décadas de reparaciones futuras. En las casas modernas, donde las tablas se ponen al azar, las paredes parecen tablas de lavar a los 5 años porque cada pieza tira en una dirección distinta, destruyendo la integridad del conjunto. El quinto detalle técnico es lo que llamo el ciclo de las 48 horas. Los biólogos saben que el hongo de la pudrición necesita 2 condiciones: humedad por encima del 19% y aire estancado durante al menos 2 días seguidos. Si interrumpes ese ciclo, el hongo no puede colonizar la fibra. El hueco ventilado que queda detrás del listón no es un vacío accidental, es un túnel aerodinámico. Debido a la diferencia de presión y temperatura entre la cara soleada y la cara en sombra, el aire tras ese listón está en constante movimiento. Incluso si una tormenta lateral empapa la pared, estos canales verticales la secan hasta niveles seguros en pocas horas. Lo he comprobado con un anemómetro portátil. Incluso en días de calma total, hay un microclima de aire ascendente tras las tablas. Las membranas sintéticas modernas, en cambio, funcionan en un solo sentido. Si el agua logra entrar por el agujero de una grapa, la película de plástico se convierte en un invernadero que cocina la madera en su propio jugo. Finalmente, el sexto método, que hoy suena a barbarie, es el rechazo absoluto a sellar las testas con pintura. He visto a cientos de personas esmerarse en pintar o masillar los extremos de las tablas esperando protegerlas. Es fatal. La madera debe expulsar la humedad a través de la testa mucho más rápido de lo que la absorbe. Al pintar el extremo, creas un tapón. La humedad que entra inevitablemente por los poros o microfisuras busca salir, choca contra la barrera de pintura y empieza a descomponer la celulosa justo debajo de esa capa. Los viejos maestros dejaban las testas abiertas, o a lo sumo las carbonizaban ligeramente con una llama abierta para crear una fina capa de protección carbónica que no impide la salida del vapor, pero ahuyenta a los insectos. Apliqué este método de carbonización superficial en mi propia valla hace 10 años. La madera se ha vuelto de un color gris plateado precioso, pero está absolutamente dura.
sin rastro de esponjosidad ni pudrición. Todo se reduce a una cifra: 19%. Si tu método permite que la madera regrese a ese porcentaje después de cada tormenta, el edificio será eterno. Si creas un capullo hermético donde la humedad se queda estancada entre el 22 y el 25% durante una semana, no estás construyendo una casa. Estás fabricando un compost muy caro. He pasado años observando cómo nosotros, los artesanos modernos, intentamos ser más astutos que la naturaleza. Solo ahora, al entrar en mi tercera década en el taller, empiezo a comprender cuán profundamente nos han calado ciertos patrones erróneos. Confiamos más en la etiqueta de un producto que en nuestros propios ojos. Al analizar mis viejos proyectos y los errores de los aprendices que pasan por mi banco de trabajo, he identificado 5 trampas mentales que nos condenan a construir estructuras con fecha de caducidad. El primer patrón, y quizás el más destructivo, es la ilusión de la resistencia excesiva. Durante mucho tiempo creí que si 2 clavos eran buenos, 4 serían mejores. Los ponía en cada esquina de la tabla pensando que así evitaría que se torciera. Pero lo que hacía era tomar a la madera como rehén. Cuando el pino quiere contraerse apenas 3 milímetros por la sequedad y 4 clavos de acero lo sujetan con un agarre mortal, la madera no tiene otra opción que rajarse. He visto tablones de roble macizo abrirse de arriba a abajo con un chasquido seco, como un disparo, simplemente porque no les di espacio para moverse. El clavo central no es una señal de pobreza o descuido, es el respeto por la libertad del material. La fuerza de una construcción no reside en su rigidez absoluta, sino en su capacidad de ceder ante la tensión. El segundo patrón es el culto a la hermeticidad. Nos hemos acostumbrado a pensar que una casa es una nave espacial que debe ser estanca. Yo mismo perdí cientos de horas rellenando cada pequeña rendija con silicona y espuma de poliuretano. La ironía es que ningún sellador es eterno. En 3 años, aparece una microfisura invisible al ojo, pero el agua, que es paciente, la encuentra. Si antes el agua podía entrar y salir, ahora entra y se queda atrapada. He desmontado paredes que por fuera lucían impecables, pero por dentro eran puro moho negro, porque la madera nunca pudo secarse. Dejé de luchar contra las grietas. Ahora las diseño para que creen corrientes de aire a mi favor. El tercer patrón es el miedo irracional al color gris. Casi todos los clientes, e incluso muchos maestros, se horrorizan cuando ven que la madera se vuelve plateada tras un par de años. Lo interpretamos como un signo de ruina y corremos a aplicar capas de pintura. Yo también lo hacía. Pero ese gris no es podredumbre. Es una pátina de oxidación natural que protege las capas profundas de celulosa de los rayos ultravioleta. Es un escudo creado por la propia biología. Al cubrirlo con pintura densa, creas una película bajo la cual la madera empieza a sudar. He visto graneros que llevan 200 años siendo grises y su madera interna está tan rosada y fresca como el día que salió del aserradero. La vejez de la madera es un signo de salud, no una enfermedad. El cuarto patrón es la fe ciega en la química por encima de la física. Creemos que un bote de barniz de 10,000 pesos nos salvará, pero ninguna sustancia química salvará una tabla si está colocada de forma que el agua se estanque en ella. En mi taller, mi herramienta de protección principal es ahora la sierra y el nivel. Un ángulo de 15 grados en un vierteaguas o un corte de goteo en el revestimiento hacen más por la longevidad que 5 capas del mejor antiséptico del mercado. Si la física del agua está de tu lado, la química se vuelve irrelevante. El quinto patrón es ignorar el carácter individual de cada tabla. Tratamos el material de los grandes almacenes como si fuera plástico estandarizado. Pero la madera es caprichosa.
Aprendí que dedicar tiempo a mirar la testa y la dirección de la veta no es perder el tiempo, es predecir cómo se curvará esa pieza dentro de 10 años. Como os prometí al principio, quiero compartir un pequeño secreto que aprendí de un viejo restaurador en el estado de Vermont. Él lo llamaba el cierre anticapilar. Es un detalle que no verás en ningún manual moderno, pero que resuelve el problema de la humedad en la parte alta de la pared. Al colocar el listón, la mayoría de los carpinteros cortan el extremo superior a 90 grados, ajustándolo a presión contra la viga superior o el alero. Es un error. Por tensión superficial, el agua es succionada hacia arriba en ese contacto apretado y pudre la solera del edificio. Mi truco es sencillo. Hago una pequeña muesca, una rebaja de apenas 2 milímetros de profundidad en la cara interna superior del listón, sin llegar a los bordes exteriores. Se crea una cavidad oculta, un bolsillo de aire. Ese pequeño salto en el contacto de las superficies detiene por completo el ascenso del agua. Me toma 30 segundos con el formón, pero le añade 50 años de vida a la estructura sin necesidad de mantenimiento. Miro estos viejos graneros no con nostalgia, sino con un profundo respeto profesional. Siguen en pie no porque se construyeran con el corazón, sino porque se hicieron con una lógica aplastante. En un mundo donde todo está diseñado para el desgaste rápido y el consumo repetitivo, estos edificios son una rebelión silenciosa. Demuestran que la sencillez basada en la observación de la naturaleza siempre vence a la complejidad basada en el marketing. Si tras este video decides dejar a un lado el sellador y simplemente permites que tu estructura respire, mis años en el taller habrán valido la pena. Empieza con algo pequeño, un cobertizo para la leña, y observa cómo la madera baila con el viento en lugar de asfixiarse en plástico. Nos vemos en el próximo ensamble, aquí, en el legado de los maestros.